recién empezando el conflicto, bueno, el conflicto, o digamos la escalada del conflicto con la operación especial rusa, la Unión Europea no solo censuró, sino que directamente silenció los medios de información de la Federación de Rusia. Recordemos que el argumento que se dio fue que, por ejemplo, RT retransmitía los discursos de Vladimir Putin. Es como si nos impidieran ver los discursos de Donald Trump, independientemente de lo que cada uno pensemos sobre él. Este hecho nos ha impedido conocer la magnitud y la gravedad del conflicto porque nos impide acceder a la información de una de las partes. Para Rusia, se trataba de una operación especial, pero esto ha sido transmitido por los medios de otra manera. Igualmente, ya se ha hablado aquí de esa guerra ¿cómo era la palabra? ¿Verdad? Se me ha olvidado. La intermediación. Bueno, una guerra proxy o también. lo que solemos llamar una guerra proxy, y esto ha sido reconocido incluso no solamente por los actos, sino incluso por las palabras de algunos líderes. En ese sentido, aunque ya lo habéis mencionado, al final hay un tema de fondo que es quiénes realmente están luchando en Ucrania y cuál es la razón profunda de esta guerra realmente entre lo que llamamos el Occidente colectivo y la Federación de Rusia. Y ahora vamos a iniciar con Manuel. Bueno, respecto a mi trabajo, sobre todo, se centra en el aspecto propagandístico más que otra cosa, ¿no? Bueno, yo no soy un especialista en cuestiones militares, aunque sí es verdad que, bueno, que he tenido que investigar, documentarme un poco y situar las cosas en su contexto a la hora de escribir la guerra de Putin. Por supuesto, el título es irónico, claro, es la guerra de Putin, porque así es como nos la han vendido, ¿no? Entonces, claro, el tema mediático siempre es fundamental en este tipo de historias, ¿no? Porque una pata es la mediática. Los medios de comunicación son una extensión del poder económico, realmente. O sea, más que hablar de un poder mediático. Bueno, sí, es poder mediático, pero en tanto como una vertiente más del poder real, o un tentáculo más del poder real, que es el poder económico, ¿no? Entonces, claro, realmente lo que se ha hecho, en este caso sí se puede decir que la propaganda ha sido funcional, porque unas veces el mensaje de los medios resulta funcional y otras no. Por ejemplo, pues con lo de durante la Segunda Guerra de Irak, el mensaje que emitía entonces Televisión Española no fue funcional, porque la mayoría de la gente entendió que era una guerra por petróleo, etcétera, etcétera. Hubieron las manifestaciones de no a la guerra, tal y cual. Sin embargo, en otras ocasiones sí es funcional. Al menos en el momento, aunque luego 50 años después se diga, uy, fíjate cómo nos manipularon, pero en ese momento fue funcional con el derrocamiento de Saddam Hussein, finalmente de Muammar Gaddafi. Sí, fue funcional, porque claro, no, es que este dictador es que está masacrando a su pueblo, etcétera, etcétera. Y con el tema de Ucrania ha sido absolutamente funcional, porque, y además entramos en un terreno en el que no es ya solo porque se haya reflejado, se haya difundido una versión de los hechos, sino lo que es más importante es, como decía Fidel Castro, porque se instaura una especie de guerra cognitiva a partir del reflejo condicionado que te anula la capacidad de pensar. Porque yo lo he comprobado, bueno, con gente conocida, con gente cercana. O sea, hay un punto en el que no puedes discutir con la gente, porque no, lo que tú quieras. Entonces tú puedes dar millones de datos, tú puedes contextualizar el problema, tú puedes dar a entender que esto es una cuestión compleja, que no se trata solo de bueno, quién es el bueno y quién es el malo, pero al final siempre te van a decir, no, pero ¿quién es el que invadió aquí? Entonces Putin es el demonio. Aquí se ha instaurado un relato del pobrecito y valiente Zelensky, que es David, frente a Goliat, que es Putin, que es el matón de la clase, que es el que le hace bullying, o sea, Rusia le está haciendo bullying a Ucrania, ¿no? Entonces aquí da igual, porque, por ejemplo, antes podíamos haber comentado el tema de que es lo más gracioso de todo, que es que Estados Unidos 3 años antes ya puso por escrito exactamente lo que iba a hacer. Y en el famoso informe de la Rand Corporation, y utilizaba la palabra ansiedad. O sea, se trataba de
provocar ansiedad en Rusia para que emitiera una respuesta militar. Entonces, como bien ha comentado el compañero, claro, hay un tema económico. Con esto, aparte de que se destruye la economía europea cortocircuitando su relación con Rusia, pues también se trataba de darle a elegir a Rusia entre su seguridad o su economía. Porque claro, si Rusia no hubiera respondido, Ucrania, o sea, el ejército ucraniano, que se ha estado armando hasta los dientes, hubiera entrado en territorio ruso más tarde o más pronto. Entonces, claro, como ha respondido, el informe de la RAND Corporation deja muy claro que se iba a hacer lo que se hizo. En el terreno simbólico, expulsar a Rusia de todas las competiciones deportivas internacionales, hacer un cerco, un cordón sanitario, etcétera, etcétera. Y aquí lo que ha funcionado una vez más ha sido lo que Domenico Lo Surdo, que es un autor en el que, bueno, gracias a Dios tenemos varias obras en el viejo topo, en concreto uno de sus trabajos, que es la izquierda ausente. Él habla del terrorismo de la indignación. Domenico Lo Surdo le llama, el filósofo marxista italiano, le llama esto el terrorismo de la indignación, que es exactamente lo que se ha hecho. O sea, tú tienes que provocar en la gente un sentimiento de rabia, de injusticia, para que se ponga de lado del pobrecito Zelensky, al cual además se le fabrica ahora una aureola de héroe. Bueno, se publican libros, como hay un ejemplo de cómo una editorial que además pertenece al mismo grupo que de La Sexta, saca una hagiografía, una biografía de Zelensky, y además te la anuncia el propio García Ferrera en Al Rojo Vivo, ¿no? Entonces, eso es la doctrina del smoking gun, la pistola humeante. Hay que disponer las pruebas, poner aquí la víctima y poner el arma del crimen con las huellas del asesino, para que todo el mundo diga quién ha tenido la culpa, ¿no? Entonces, da igual que si realmente aquí la geopolítica no importa. Da igual que Estados Unidos lleve una doctrina sobre Rusia, lleve un siglo diciendo que hay que trofearla. Da igual que se mencione que Estados Unidos lleva buscando durante décadas no solo desmembrar lo que era la Unión Soviética por la ideología comunista, sino incluso antes la propia Rusia zarista, ¿no? Aquí, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Entonces, el bueno, el pobrecito, es Zelensky, Ucrania, y el malo es Putin. Igual que en un momento dado se satanizó a Saddam Hussein en la primera guerra del Golfo, y la segunda también, o a Muammar Gaddafi, pues ahora toca satanizar a Vladimir Putin, que estáis nombrando que efectivamente Putin es quien está recibiendo presiones de su propio pueblo, o de los representantes de su propio pueblo en su propio país, para que hacienda una respuesta más contundente. Y vemos que está ahí intentando dar con pies de plomo, ¿no? Manejando la respuesta a los distintos ataques con más moderación, ¿no? Pero bueno, ya se ha difundido bueno, de hecho, me ha llegado, es muy gracioso, porque me ha llegado un correo electrónico esta mañana, lo estaba leyendo, del nuevo director del País, ¿no? Y entonces te habla de eso, siguiendo la regla de la simplificación y el enemigo único de la que hablaba el estudioso Jean-Marie Domenach. Pues Putin es bueno, ya habla de Trump y Putin como los machos alfa, ¿no? Que es un momento muy preocupante para la democracia, porque están aflorando en este nuevo mundo personajes infames como Donald Trump y Vladimir Putin, que en el fondo son colegas. También se aprovecha mucho el tema de la sintonía entre, sintonía o quizás confluencia de intereses por ciertos motivos que ahora no vienen al caso, entre Trump y Putin, a la hora digamos, de transferirle desde un cierto sector ideológico de la población la inquina que se le tenga al actual presidente estadounidense al presidente ruso, ¿no? Entonces todo es, como dice mi director de tesis, catedrático, justo ahora recién jubilado, de la Universidad de Sevilla, de Estructura de la Información, Ramón Rech, como la información binaria, ¿no? Bueno y malo, blanco y negro. Efectivamente, yo recuerdo de ese primer momento después del inicio de la operación rusa, documentales donde presentaban unas imágenes de Putin, que venía el perro, no lo saludaba y decían, eso demuestra que es un psicópata. O sea, cosas así que eran muy ridículas, pero este es un poco el nivel. O sea, el nivel realmente del relato ha sido bastante simplista.
polarizado dentro de ese simplismo y bueno, continuamos con Eduardo. Sí, el problema del enemigo común es ya un clásico, ¿eh? Recuerdo, por ejemplo, que cuando la Primera Guerra Mundial, los estudios daban en aquel momento que la sociedad norteamericana era profundamente pacifista. Y el presidente Wilson decidió que eso, tema, se acababa, que Norteamérica tenía que entrar en guerra. Cuando ya la guerra estaba prácticamente decidida, se habían producido las grandes matanzas de la batalla del Marne y de la batalla de Verdún, especialmente, que habían representado una enorme sangría de hombres para los dos ejércitos. Entonces es cuando interviene el ejército norteamericano, pero tiene un problema. Tiene que crear la conciencia de la necesidad de la guerra. Así que echa mano de lo que tenía, de los mejores científicos sociales, los mejores psicólogos sociales en el momento, que son prácticamente de los mejores que ha dado la historia de la psicología, y los pone al servicio de la guerra. Incluso el sobrino de Freud, uno de los grandes teóricos de la aplicación de las emociones para conseguir los objetivos que se propusieran. El primer gran, como todos recordaremos, el primer gran invento fue conseguir que las mujeres fumaran en Estados Unidos para aumentar la venta de cajetillas de tabaco, porque estaba muy mal visto que las mujeres fumaran. Eran señoras descaradas ver a una mujer que fumara en la calle. Por tanto, se lo monta de tal forma que en un momento de máxima audiencia consigue hacer un espectáculo de que mujeres jóvenes y guapas, evidentemente, salieran, fumaran y demostraran que el cigarro era un elemento de libertad. Eso fue uno de los grandes aciertos del sobrino de Freud. Lo ponen al servicio de la guerra y en 6 meses consiguen lo increíble, que la sociedad norteamericana, que es una sociedad pacifista, que tenía grandes dificultades para reclutar soldados, se vuelva sumamente agresiva y pida intervenir como sea en Europa. Esto es lo que se consigue gracias a la psicología. En este caso, como tú bien decías, Manuel, el tema de la guerra de Ucrania no es un tema del año 22, viene de mucho atrás. La idea de que Putin es un dictador está ampliamente sostenida en el ideario social en España y en otros países. Y poco sirve, evidentemente, frente a eso. No hay, la gente no quiere escuchar otro tipo de argumento. Frente a eso no hay ninguna otra razón, aunque veas al señor Putin en elecciones y tal, porque inmediatamente te dirán que las elecciones están mañana, bla, bla, bla. Todo eso ya lo sabemos. Así que se ha creado un enemigo que viene de hace mucho tiempo, prácticamente desde la época de Yeltsin, cuando Putin comienza a entender que o nacionaliza, estataliza, mejor dicho, estataliza los recursos naturales del país o el país desaparece, automáticamente en ese momento se inicia una campaña publicitaria sistémica que dura hasta el día de hoy. Que dura hasta el día de hoy. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Quién lucha en Ucrania? En Ucrania no está luchando Ucrania contra Rusia. Luchan 35 países de la OTAN que han puesto sus recursos económicos, militares y económicos al servicio de la guerra, al servicio de esta guerra. Los comandados, evidentemente, estaban detrás de los Estados Unidos. Pero aquí la Unión Europea ha jugado un papel clave. Se ha convertido precisamente en, digamos, en el brazo político de la OTAN. Yo me es muy curioso cuando la gente habla de no a la OTAN como argumentario. Pero se quedan ahí. No hablan. La gente tiene miedo de hablar de la Unión Europea. Los que lo están llevando a la guerra, que nos están llevando, ya la tienen preparada de aquí a 5 años, ojalá me equivoque, es la Unión Europea. Es el brazo político de la OTAN. Y esto tiene repercusiones políticas internas. Y una reflexión, para acabar. Hay un papel importante que ha jugado la izquierda o la no izquierda. Bueno, esto que se llama de izquierda. Sobre el tema de la crisis en Ucrania. Yo sigo escuchando a altos dirigentes que se llaman de la izquierda transformadora y bla, 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 hablando de la invasión de Putin. Que Putin es malo.
y simplifican. Se han quedado con el argumento de la derecha, con el argumento más reaccionario, simplificando el mensaje, porque esperan en el fondo quedarse del lado bueno de la historia, el lado que a ellos les beneficia. Así que el papel de la izquierda ha sido brutal a favor de la guerra. Brutal a favor de la guerra. Ya no quiero mencionar aquí las declaraciones de líderes de Izquierda Unida a favor de la OTAN, a favor de la guerra, líderes de Podemos hablando del malvado Putin y del dictador Putin y del invasor Putin, y sin explicar que la guerra no comenzó en el año 2022, sino que había comenzado en el 2014, y si apuras, incluso antes. Ya se estaba preparando la guerra que finalmente estalló en el 2022. Así que la izquierda también ha jugado un papel trascendente en todo esto. ¿Por qué? Porque los que tendrían que haberse opuesto, y lo dice Domenico Lo Zurdo, precisamente en su libro. Por cierto, un gran amigo, esto es un gran amigo personal, desgraciadamente, como él y como Samir Amin, ya desaparecidos, que hubieran aportado, estoy convencido, enormes ideas en el momento presente, ¿no? Por desgracia, los dos ya desaparecieron y ha dejado a la izquierda, pienso que han dejado a la izquierda un hueco muy importante. Pues bien, lo que decía Domenico Lo Zurdo es efectivamente esto. Se crea un relato, se busca un enemigo, se focaliza en un enemigo, y como en la Primera Guerra Mundial, que los estadounidenses inventaban películas y noticias en los diarios de que los soldados alemanes destrozaban y mutilaban a los niños belgas. Eso causó un gran impacto psicológico en los cines estadounidenses, porque una fórmula de llegar a la propaganda fue a partir de los cines en aquel momento, ¿no? Ese era el cine mudo y todo aquello, ¿no? Porque tuvo muchísima importancia. Entonces, esto es la realidad de la acción. Ahora tenemos un enemigo único, y que la izquierda no ha sabido construir un relato antagonista, y desgraciadamente la izquierda, o una parte de ella, esta izquierda desnortada, completamente desnortada, ha acabado por asumir los argumentos del enemigo. Esto es, para mí, lo más relevante de lo que está ocurriendo. Y que, evidentemente, es toda la OTAN y todos los recursos de la OTAN contra Rusia. Y una reflexión. La pobreza intelectual de los dirigentes de la OTAN, creídos en imágenes absolutamente falsas de la debilidad económica y militar de Rusia. Pensemos que las 17 paquetes de sanciones, ni uno solo funcionó, porque tenían una concepción de la capacidad económica de Rusia que les ha llegado gracias a las películas. No tienen la OTAN estudiosos de calidad para entender el fenómeno ruso, cómo funcionaba la sociedad rusa y cómo funcionaba en caso de guerra, como lo que está sucediendo. Ahora tenemos una capacidad, Rusia, con una capacidad militar que multiplica por 12 la capacidad de producción militar de Occidente, y tiene una economía en este momento Rusia que supera un crecimiento del 4,5, 4,7 del PIB. Mientras Alemania ha entrado en deflación este mes. Esta es la realidad también de los países que están enfrentados. Bueno, antes de darle la palabra a Gabriel, también como has mencionado la cuestión de Europa, voy a aprovechar para hacer publicidad un poco de este programa, y el programa número 2 de la mesa lo dedicamos precisamente a la cuestión de Europa y de la Unión Europea y del rol que está cumpliendo y desempeñando en todo esto. Bueno, para cerrar este segundo bloque, Gabriel Ezcurdia. Hombre, desde nuestro jardín europeo, nunca mejor dicho, y al margen de la selva, hombre, algunas puntualizaciones sí que quiero hacer. Una es muy importante, hablamos mucho de proxy. Antes no me salía la palabra porque tengo un problema lingüístico
que hablo mucho en euskera y en castellano a veces las palabras no convergen, ¿no? Pero cuando hablaba de cospedal, cuando hablaba de en diferido. No es lo mismo proxy que en diferido. La OTAN funciona en diferido. Es mucho más grave. Proxy es un concepto en el que tú perfectamente tienes organizado un elemento para que actúe en tu nombre. En diferido es todavía peor, porque tú estás dando por hecho que no tienes nada que ver con ello. Y de hecho, este último ataque del que hemos hablado en la primera parte del programa es un ataque en diferido. Es decir, lo han acometido técnicamente fuerzas ucranianas de forma clara, pero han tenido una aportación en diferido de fuerzas OTAN. Entonces, estamos hablando de un concepto bélico y conflictivo de otro rango, ¿no? Que no se había dado nunca antes, ¿no? Cuando hablábamos de Pearl Harbor antes y de otro tipo de conceptos, hablábamos de una reacción inicial, ¿no? De la gravedad de la situación, que bueno, luego se ha temperado en función de la reacción rusa, no porque no haya sido grave el acontecimiento, ¿no? Yo creo que intentando contextualizar un poco las cosas que están ocurriendo, ¿no? Sin entrar un poco a detalle, hay un elemento para mí que es fundamental, ¿no? Desde 2014, la OTAN y Estados Unidos y la Unión Europea y todos los elementos occidentales, los sionistas, han banalizado una cosa, un concepto que no se podía banalizar, pero se ha banalizado, que es el fascismo, el nazismo, ¿no? Desde Occidente, desde sectores de la izquierda, como hablaba antes el compañero, desde sectores de la izquierda no se le ha dado presencia o se le ha dado perspectiva a esto, porque esa banalización del fascismo y del nazismo, absolutamente execrable y absolutamente determinante, y lo estamos viendo en Palestina, es una pasada, lo que está ocurriendo y no pasa nada. Esa banalización del fascismo va ligada a la banalización del activismo. Y lo podemos ver ahora mismo también en el caso de, bueno, de la flotilla que ha ido a Gaza, ¿no? Es decir, la perversión es tan absolutamente grande que han conseguido que no entendamos que es gravísimo la banalización del fascismo y del nazismo, pero es que no nos damos cuenta que están banalizando el activismo, ¿no? Están haciendo show de cosas que no van a tener ningún tipo de recorrido social, porque no van a tener ningún tipo de contundencia en el contexto, como por ejemplo en el caso de la flotilla que ha ido a Gaza, en la que iba, no quiero ni comentar, ¿no? Pues bueno, una estrella rota de la banalidad del activismo. Y eso, por ejemplo, tiene un peso específico enorme, ¿no? Porque todo queda en esta lógica social en la que vivimos, ¿no? Del postureo, del sí, pero sin llegar a la determinación, ¿no? Y con eso no estoy diciendo nada. Todo el mundo tenemos en nuestra conciencia y en nuestro día a día el peso específico de saber lidiar con una situación dantesca a nivel mundial, sobre todo desde el genocidio de Gaza, ¿no? Y sobre todo desde las masacres que están ocurriendo en Siria, con los alawitas, con los drusos, con las mujeres en concreto y sobre todo con las personas que han intentado combatir a los rebanacuellos, que son el verdadero instrumento, ¿no? Del Angley y de Israel en todo el contexto de Oriente Medio. Y nada es casual, porque todo está vinculado a una lógica. Si os dais cuenta, desde 2022, desde que empezó esta fase de la guerra contra Rusia en Ucrania, que empezó en 2014, por supuesto, con el golpe de Estado del Maidán, no somos conscientes de las grandes barbaridades que están diciendo públicamente cientos y decenas de cientos de líderes políticos, militares, miembros de ONGs, en todos los ámbitos sociales, con una rotundidad absoluta. Vemos a líderes europeos hablar de que hay que desmantelar
Rusia, romperla en decenas de naciones para que Europa y para que el mundo libre, entre comillas, pueda hacerse cargo de la gestión, de la explotación de los recursos rusos. De lo mismo con China, lo mismo con África, lo mismo con Latinoamérica. Laura Richardson, la jefa del Comando Sur norteamericano, hablaba con total impunidad hace poco tiempo, antes de dejar el cargo, de que había que hablar claramente del litio ecuatoriano, de Perú, del agua del Amazonas, del petróleo de Guyana, del agua dulce del Amazonas, de cientos de recursos que hay en Latinoamérica, que entendía que por seguridad nacional correspondía a Estados Unidos su gestión. Está públicamente explicitado. Después de todos esos discursos, durante el tiempo, ha habido intervenciones militares en Perú. Sí, golpes de Estado o, digamos, recuperaciones de la democracia. Pero hay tropas norteamericanas en Ecuador, en Perú, menos en Venezuela y en Bolivia poco más. Hay un cambio, un giro radical de la izquierda chilena. Es decir, ya no se esconde ningún tipo de subterfugio para explicar o ningún eufemismo para explicar un intervencionismo, como ha sido hasta hace poco tiempo. Antes eran los derechos humanos, las ONGs tenían que intervenir porque no sé cuál, y al final, desde que cae la Unión Soviética, desde que se da el giro absoluto del bipolarismo al unipolarismo, aquí se ve claramente que no hay ningún tipo de prejuicio, ningún tipo de pudor a la hora de explicitar lo que se va a hacer. Y para mí ese es el gran cambio que hay en el 2022 con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania abre la caja de Pandora. El informe RAND, que hablaba de que había que intervenir en Ucrania, y luego se desdecía cuando vieron que Rusia efectivamente ni con las sanciones ni con la intervención militar caía, empiezan a plantear, no, hay que retirarse porque lo que verdaderamente urge es intervenir contra China. ¿Y China cómo la vamos a intervenir? Mediante, el subterfugio evidente era Taiwán. Es Taiwán. No existe otra opción. Pero China es el gran caballo de batalla de Occidente. ¿Por qué? Porque Occidente está en decadencia. Es una evidencia. No hay más que ver la situación interna de Estados Unidos en todos los ámbitos. No solo con las revueltas que está habiendo en Los Ángeles estos días, que ya son una prueba más del algodón. Tenemos que ver la gran pandemia de fentanillo, tenemos que ver decenas de variables y de elementos que nos demuestran que efectivamente Estados Unidos a nivel interno es un estado fallido, es un caos. Entonces, eso es un gran problema. Que Estados Unidos tiene todavía las dos estructuras, digamos, básicas para mantenerse en el poder mundial, en la hegemonía mundial, que son sus grandísimas fuerzas armadas y, sobre todo, la máquina de hacer dólares. Pero la máquina de hacer dólares está empezando a no funcionar de la misma manera desde el 73. Y eso es un gran problema para Estados Unidos. Desde que surgen los BRICS, desde que empieza a haber otro tipo de comercio, desde que empieza a haber otro tipo de compra de deuda, etcétera, etcétera. Desde que China y Rusia tienen una influencia en África enorme, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta todos esos datos geopolíticos, porque todo eso explica qué está ocurriendo. Lo de Ucrania realmente no es un conflicto entre Europa y Rusia, los derechos humanos, la democracia, todas esas milongas, ¿no? Realmente es un escenario donde se está vislumbrando como posiblemente habrá otros escenarios y como está viendo en Oriente Medio, otro tipo de conceptualizaciones de a lo que nos atenemos, ¿no? Y nos atenemos a una realidad y una situación en la que evidentemente China, Rusia, los BRICS, etcétera, tienen una emergencia inapelable. En África, sobre todo, es súper vigente y súper visualizable. No hay más que ver Burkina Faso con el presidente Traoré, etcétera. O sea, es una pasada. Pero claro, todo eso no nos informan, no quieren que se nos informe porque no quieren que haya información de que efectivamente otro mundo es posible
Y eso no tiene nada que ver con la izquierda, ni la revolución, ni el socialismo, ¿eh? Solo con una perspectiva diferente de cómo pueden funcionar los países. Ojo, y eso es muy importante. El tema de la izquierda y eso lo dejamos igual para otra película o para otro contexto, otro debate, pero en estos momentos, a nivel geopolítico, eso es lo que está pasando. ¿Cuál es el verdadero dragón de un occidente decadente, de una hegemonía occidental decadente? Lo decía Theodor Herzl en 1898. Israel será el baluarte de Occidente contra los bárbaros asiáticos. En 1898. Israel no es ni una nación, ni un pueblo, es un Estado, sí, eso sí, pero los judíos no son ni una nación ni un pueblo, son una religión minoritaria, monoteísta, como son los cristianos y como son los musulmanes, que solo tienen una proyección muy mínima en el mundo a nivel de cuantificación. Son 15 millones de personas, menos que los habitantes de Ciudad de México, pero tienen un poder político inconmensurable a nivel mundial. No todos los judíos, hay judíos que son personas que sienten esa religión, pero son asimilados de sus países, son nacionales de sus países, y otros son los sionistas. Y esos son el problema. Que solo son 8 millones, muchos de ellos además no son ni judíos, ¿no? Cualquiera que va ahora mismo a Israel casi le dan el DNI sionista gratuitamente. ¿Cuál es el problema? El problema es ese, que no confrontamos con esa realidad. Es decir, el gran baluarte contra Asia es Israel. Y por eso ahora mismo tiene impunidad para destruir países prósperos, absolutamente progresistas como Siria, como Irak, como Yemen, como Libia, pero no países que son absolutamente despóticos como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes, como Marruecos, etc. Ese es el gran debate que nunca tendrá, ¿eh?, la izquierda. Yo estoy dolidísimo, estoy afectadísimo, porque están asesinando cientos, decenas, miles de mujeres en las costas más maravillosas de Siria, en Tartus, en Latakia. Ni somos conscientes. Mujeres valientes, mujeres que quieren vivir libres, que no quieren taparse, hombres que beben alcohol, que tienen una perspectiva del Islam muy, muy, muy laica. Otros muchos que ni son religiosos. Los están asesinando. Estamos hablando de decenas de miles de personas desde el 8 de diciembre. Eso no aparece en ningún medio de comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece? No importa. Los asesinos de toda esta gente son terroristas, yihadistas, son rebanacuellos, son gentuza, que hasta ahora nos las han vendido como terroristas, que han puesto bombas en Europa, que han asesinado gente en Europa, que han asesinado gente en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Moscú, que son supuestamente los hijos de Bin Laden, los que pusieron, los que supuestamente tiraron las Torres Gemelas, los que supuestamente asesinaron en Madrid el 11M. Todos esos son los que ahora nuestros gobernantes, los españoles, los primeros, son los que bendicen y homologan cuando van a Siria en visita oficial. Todo eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, con lo de Ucrania, con lo de Rusia, con el orden internacional.